Ok. 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 ¿Alguna pregunta con eso? ¿Estamos bien? Sí, vamos a la materia, pues. Ok. El profeta Isaías. Isaías es el nombre Isaías quiere decir Jehová salva o Jehová ha salvado. Con respecto al nombre, ustedes tienen que entender de que el nombre que Dios le ponía a sus siervos o inspiraba a los padres para que pusiera ese nombre al hijo, a la hija, a quien Dios iba a escoger para que fuera su siervo, normalmente siempre obedecía con tres cosas importantes. Siempre obedecía con el carácter de Dios, con la misión de Dios y con la visión de Dios. Casi siempre cuando Dios decía qué nombre tenían que ponerle a la persona, tenía que ver con el carácter que Dios tiene y ese carácter iba a influenciar al carácter del siervo, luego con la misión que Dios le iba a dar, qué era lo que tenía que hacer el siervo con esa su vida delante de Dios y cómo tenía que verlo visualmente, hablando a niveles espirituales, ¿verdad? A eso le llamamos visión. Entonces, el nombre normalmente tiene que ver siempre, como por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo, cuando el Mesías fue profetizado, el nombre profetizado para él era Emanuel. Y Emanuel, la traducción quiere decir Dios con nosotros. Eso tiene que ver con el carácter de Dios. Por ejemplo, ¿dónde? Mateo 28, en el último versículo de Mateo 28, creo que es el versículo 20, que dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está diciendo Dios lo que significa el nombre Emanuel. Quiero corroborar, quiero confirmar lo que les acabo de decir con respecto a la cita. Sí, versículo 20. Perdón. Sí. ¿Qué quiere decir CFR 61? Ok, todavía no he llegado ahí. Ahorita estoy explicando lo de los nombres arriba. Entonces, con respecto a los nombres, si ustedes se fijan, Dios, por ejemplo, cuando dice que al Mesías le van a poner Emanuel, el carácter de Dios, que Él siempre está con nosotros. ¿Cómo nosotros traducimos esa presencia eterna y constante de Dios? Fiel. Últimamente en la iglesia, el día de la vigilia, por ejemplo, varios pasaron a decir enfrente, es que Dios es fiel. Ayer en el servicio de oración y testimonios, varios pasaron a decir, Dios es fiel, ¿verdad? Entonces, la fidelidad de Dios tiene que ver con su carácter, que Él siempre está presente, nunca está ausente. Eso tiene que ver con el nombre Emanuel, ¿sí? Luego la misión. ¿Cuál es la misión de nuestro Señor Jesucristo? Salvar al mundo. Salvar al mundo, ¿verdad? Entonces, como Emanuel, ¿ha cumplido Él el ser el Salvador del mundo? Sí. ¿Cuántos hombres hemos nacido y muerto y ese Salvador siempre tiene a la mano para el ser humano que alcance la salvación? Nosotros vamos a morir, todos los que estamos aquí vamos a morir. Y si el Señor todavía no ha venido por su iglesia y se necesita de la salvación de Jesucristo, ¿va a estar a la orden del día la salvación de Cristo? Sí, entonces ahí va a estar Dios con nosotros, ¿verdad? Y la visión es una visión trascendental. En el caso del nombre del Mesías, es trascendental. Tiene que ver con que Dios está con nosotros siempre. Esa es la visión de Dios. Estar con nosotros siempre. Generaciones van, generaciones vienen, y ese Dios eterno está siempre con su pueblo. Tiene que ver Emanuel, Dios con nosotros, con el nombre de que le puso a Jesucristo. Sí,
lo mismo es Isaías. Isaías dice, Jehová ha salvado. Jehová ha salvado. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, que Isaías fue uno de los grandes precursores del mensaje de que el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo a Babilonia. Pero aún en el cautiverio, Dios los iba a estar salvando, ¿verdad? Antes del cautiverio, Dios les manda el juicio, lo decíamos hace poco en la iglesia. Dios les manda el juicio de cómo los va a castigar, de acuerdo a Deuteronomio 26, ¿se recuerdan que lo predicamos en el día de la vigilia? Entonces, Dios los tenía ya sentenciados y les dice por qué les va a venir este juicio. Pero luego, en medio del juicio, que fue la deportación de Canaán a Babilonia, Dios, a la mitad del libro de Isaías, eso lo vamos a poder ver, a la mitad del libro de Isaías, empieza Dios a dar el propósito de esperanza, que Dios los va a salvar. O sea que se mantiene no en un pretérito perfecto, sino que se mantiene en un pretérito constante el hecho de que Dios los salvó, los está salvando y los va a seguir salvando. Si eso lo dice Dios para Israel, nosotros tenemos que tomar que ese es el carácter de Dios con nosotros también. Amén. Entonces, él predica, Isaías predica, y esto es importante porque tenemos que entender qué fue lo que pasó. Eso lo vamos a ver durante la clase. ¿Qué fue lo que sucedió con Uzías? Uzías, padre de Jotam, Jotam, papá de Acaz, Acaz, papá de Ezequías, y Ezequías, papá de Manasés, que es quien mata a Isaías. Manasés, ¿verdad? Entonces todos ellos eran, padre, primer tarea, apréndase de memoria esos 4 nombres, por lo menos. Y si quieren, se aprenden el quinto. De todos modos, se los voy a preguntar. Son 5, ¿verdad? Está bien fácil. Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés. Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés. ¿Cómo dice? Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías y Manasés. Ok, ¿ya se lo aprendieron? ¿Ya bien? Bye. Ok. Entonces, vamos a comenzar con las lecturas bíblicas. Isaías 1:1, Isaías 6:1, Isaías 7:3, 14:28, 21, hermano Pedro, ¿verdad? 1 y 2, hermano Pedro. ¿Y quién está a la par suya, hermano Pedro? 36:1. ¿Qué? Isaías. Ahí están, mire. Ok, tienen que fijarse que cuando el profesor les pida la cita que van a leer, es porque está escrita, está escrita acá, ¿ok? Todavía no. Vamos a esperar a que la haya encontrado la hermana Ileana, 36:1. Isaías 36:1. Hermana Judy, ayúdele. Ok, vamos aquí con 1:1. Isaías capítulo 1, versículo 1, dice la palabra así. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Ajá, reyes de Judá. Ok, hermanos, qué bueno que nuestra hermana Jamie nos facilitó este mapa. Aquí no dice exactamente Judá, pero aquí está Judá. Quiero explicarles algo y no voy a entrar en detalles todavía. Pero Israel, antes de Salomón, todo era el reino. Era un reino, un solo reino. Pero por ciertas desobediencias que vamos a ver que cometieron los reyes, entonces Dios decidió repartir el país en 10 tribus y 2 tribus. Así es que
Judá, de donde viene el rey David, es entonces el reino del sur. Esos 4 reyes más Manasés, esos 4 reyes más Manasés son los reyes de Judá. Entonces, prácticamente la profecía está dirigida principalmente a Judá, pero a la hora de las horas es para todo Israel, porque a la hora de las horas quien es llevado cautivo es todo Israel, no solo Judá, ¿verdad? Así es que, ok, vamos a leer 6.1. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ok, ok, ok. Para que vayan ya agarrando y vamos a estar repitiendo esta información que yo les voy a dar ahorita. Ustedes saben que Isaías fue muerto a manos del rey Manasés, les decía, ¿verdad? En los primeros 2 años de su reinado, aunque él reinó mucho más. Pero resulta que, no pierda de vista su lectura ahí, por favor, hermano. Pero resulta que a Isaías lo matan exactamente lo mata por Manasés, lo mata por varias cosas. Y una de las cosas es por lo que dice el versículo 1 del capítulo 6. Yo quiero que ustedes lo busquen y se fijen, sí, dónde puso los ojos Manasés para considerar que Isaías era digno de muerte. 6.1. Ok, léalo otra vez, hermana, por favor, en voz alta. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ajá, ¿ven ustedes donde dice, vi yo al Señor? Esa fue una de las causas por las que Manasés mató a Isaías, porque él dijo haber visto a Dios. Y en la comunidad judía se manejaba la tradición de que nadie podía ver a Dios y que si alguien veía a Dios, moría irremisiblemente. ¿Ok? Sigamos leyendo el 7.3. Dice así, Isaías 7:3. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú, y Sir Yasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Ajá, estamos viendo cómo cronológicamente se fue presentando Isaías a cada uno de estos reyes, ¿verdad? Vemos ahí que luego estuvo con Acaz y luego, ¿qué dice el 14:28? Por favor. El año que murió el rey Acaz fue esta profecía. Ajá, entonces vemos que estuvo ahí presente en la muerte de, o sea que Isaías se iba poniendo viejo y estaba siempre presente frente a estos reyes. Veía morir reyes, veía sentarse reyes. Veía morir reyes, veía sentarse reyes. O sea que fue un hombre que estuvo ahí presente. Para los que ya empezaron a leer el comentario o se empezaron a informar, ustedes ya saben que él fue llamado a los 20 años de vida. 20 años tenía Isaías cuando Dios lo llamó y murió a los 80 años. Entonces le estuvo al servicio del Señor, ¿cuántos años? O sea que los siervos de Dios no se retiran. Es un error cuando un pastor se retira, principalmente cuando es un pastor general de una iglesia que ha estado ahí. John MacArthur murió con las botas puestas, ¿verdad? Murió con las botas puestas. ¿O sí? Siervo de primera. De primera. Bien. 21 y 2. En el año que vino el Satán a Asdod, cuando lo envió Salfón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo:
Ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Ujú. Así, andando desnudo y descalzo. Ajá. Imagínense las cosas que tenían que hacer cuando Dios mandaba, ¿verdad? Entonces, Dios manda todavía. Amén. Dios manda todavía. Hoy nos da oportunidad de comer, comimos, ¿verdad? Aquel día nos dijo que teníamos que estar en ayunas, estuvimos en ayunas, ¿verdad? Entonces, así es Dios, hermanos. Así trabaja el Dios nuestro hasta el día de hoy. Algo que tienen que poner atención es que no se vayan a confundir con Amós, el profeta. Amós, el Amós que es mencionado aquí, ¿lo vieron? Ajá, que es el papá de Isaías. Es con Z, ¿verdad? No es el Amós, el profeta. Ok, entonces ahorita vamos a leer el 36:1. Saludos. Aconteció en el año conforme del rey. Oh, no, sí, 36:1. ¿Iba bien? En la primera línea. sí. Oh, aconteció en el año 14 del rey. Ezequiel. Ezequías. Ajá. Ay, perdón, es que me pego en el- Ok, ¿sabe qué? Está bien, no se preocupe. Que lea la hermana Judy. Rey de Asiria, que Sanaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Amén. ¿Qué estamos viendo ahí nosotros entonces? Que lo que estamos confirmando de que él estuvo en los tiempos de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, lo podemos comprobar bíblicamente. Aprendan esto para los que no lo saben. Eso es demostrar teológicamente lo que estamos diciendo. Si un día ustedes están con un académico, con alguien que ha pasado por la universidad, y ustedes dicen, es que el Señor dijo, él va a dejar que ustedes digan lo que el Señor dijo. Pero si no dan la cita, el libro, el capítulo y el versículo, les va a decir, deme la prueba teológica. No les va a decir la prueba bíblica, no les va a decir, deme la cita, no, que él va a tratar de echarle zancadilla. Si es alguien que quiere investigar hasta dónde está la preparación de ustedes. Si él les dice, deme la prueba teológica, ¿qué les está pidiendo? El libro, el capítulo y el versículo de donde usted dice que Jesús dijo. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Sí, esa es la base teológica o la prueba teológica. ¿Ok? Vamos. Hijo de Amós, ¿ok? Que no debe ser confundido con el profeta Amós, ¿verdad? Lo que ya les habíamos dicho adelantadamente. Se cree que era de un carácter humilde y compasivo. A mí me cuesta ver eso. Porque, pero bueno, algunas veces, yo creo que era de un carácter humilde y compasivo con Dios. Pero en lo que respectaba, cuando Dios le decía que tenía que ir a decir algo, él lo iba a ir a decir con el garbo que Dios le había permitido. Porque el carácter del cual estamos diciendo nosotros, Dios ha salvado, Isaías sabía que aunque estuviera con los reyes más sanguinarios, Dios lo iba a salvar, ¿verdad? Dios lo iba a salvar. Así es que eso se vio cuando estuvo hablando frente a todos esos otros reyes, ¿verdad? Hasta que llegó a Manasés. Ahí cambiaron las cosas. Entonces, pero hay una prueba, ¿cómo dijimos? Teológica, exactamente. Y por eso vamos a leer, hermano Leo 6:5, hermana 16:9, 21:3 y mi queridísima llamada esposa 65:2. Ok. Ahí va. Sí. Amén. Entonces dije, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo
de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Ok, ahí hay otra confirmación diciendo que había visto a Dios, ¿verdad? Entonces, él en todo su ministerio mantuvo esa posición, ¿sabían? De que él había visto a Dios. Y eso era lo que le daba una gran confianza a Isaías, ¿verdad? Así que, hermana Ángeles. Ujú. O sea, que sí se le ve un carácter compasivo en lo que respecta a que eran profetas duros, pero y que amaban a Israel. El asunto era que todos estos profetas, a ellos les valía un pepino si el resto del mundo se iba al infierno, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Jonás, ¿verdad? Es un caso bien palpable de que Jonás le valía un pepino si Nínive se consumía en las llamas del infierno. No le interesaba, no le importaba. Eran hombres que vivían solamente para proveerle bienestar a Israel. Entonces, sí se le ve un carácter compasivo aquí, pero habría que escudriñar más el carácter de Isaías y es lo que nos ocupa esta materia. Vamos a descubrir eso. Ok, 21:3. Ajá. O sea que estaba afligido por lo que le iba a pasar a Israel. Pero eso no quiere decir que no tenía las agallas para decirle a Israel que se lo iba a llevar la que no lo trajo, ¿verdad? Entonces, es interesante. Pero es interesante ver el carácter de estos hombres a través de la Biblia, a través de la palabra. 65:2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por caminos no buenos, en pos de sus pensamientos. Ajá. Entonces vemos nosotros que sí, era un hombre de oración, sí, era un hombre de Dios, sí, tenía temor de Dios, sí, pero también decía lo que Dios le había dicho que dijera y sabía para dónde estaba apuntando Dios con todas estas profecías. Isaías lo sabía, que era lo que iba a venirle al pueblo por ser tan duro como lo acaba de declarar ahí, ¿verdad? De su familia se sabe poco, de la familia de Isaías. Su padre era Amós, del que también se hace mención en Segunda de Reyes. Seguimos con el hermano Orlando, Segunda de Reyes 19:2. Lili, Isaías 7:3. Y luego nuestra hermana Migdalia 8:13 y 18. Isaías, Segunda de Reyes 19:2. Ya, ya, ya. Ok. 1 Reyes 19:2. Y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Entonces, ahí se mencionan de la familia de Isaías, solamente se menciona que era hijo de Amós. Era hijo de, con S o con Z. Tengan eso en la mente. Con Z, ¿verdad? ¿Qué dice Isaías 7:3? Ahora, al encuentro de la paz. Jacob tu hijo, al extremo del acuerdo del expanso de arriba, en el camino de la heredad Ujú. Ok, o sea que sabemos que el hijo de, uno de los hijos de Isaías, porque se cree que Isaías tuvo dos hijos. Entonces, uno de los hijos de Isaías se llamaba Sear Jasub. Ok, imagínense ponerle un hijo a un hijo así.
Sear Jasub. Sear Jasub, ¿verdad? Sear Jasub. Interesante. Ajá. Sí. Eso quiere decir, ¿qué dijimos sobre los nombres que Dios pedía? Que Dios, cuando Dios le ponía un nombre a un siervo, ¿qué decíamos? Tenía que ver con su carácter. ¿Quiénes tienen la Scofield? ¿Quiénes tienen la Biblia Scofield? Vea al pie de página lo que dice en el número 3. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir Jasub? Al pie de página. Al pie de página. Exactamente. Un remanente volverá. El pie de página. Ok, hermanos. Cuando yo les diga al pie de página, esos son términos universitarios, hermanos. Ya ahorita, al pie de página, quiere decir aquí, al pie de la página. Se fijan que algunas veces cuando ustedes están leyendo la Biblia aparece una letrita. Ok, la letra normalmente hay que buscarla en medio, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento a los lados de la página. Cuando aparece un número, 1, 2, 3, es al pie de página, al pie de página, al pie de la página, abajo. Ok, en el Antiguo Testamento normalmente va en medio. En el Nuevo Testamento, en Scofield, va a los lados, al margen de la página. ¿Ok? Sí. Sí, la Scofield. ¿Otras? ¿Quién trae otra? Ahí está. Este es de otro modo. Definitivamente. Es de otro modo. Sí. La referencia, ok. En la Scofield nueva que estamos usando hoy, porque esta no es la Scofield antigua, la que yo usé cuando me convertí. Esta Scofield, en el Antiguo Testamento, la referencia va en medio. En el Nuevo Testamento va al margen de las páginas. ¿Ok? Yo me la puedo bien, hermanos. En mi Biblia. ¿Ok? Un remanente volverá. O sea que Dios, aunque les está pegando el golpe de que los va a mandar a cautiverio, le está diciendo, va a volver. Cuando Isaías quizá, me imagino, ¿verdad? Que cuando Isaías le puso el nombre al hijo, porque Dios se lo ordenó, eso tiene que haber sido así con Isaías. Yo me imagino de que él ha de haber recibido un gran consuelo cuando le estaba poniendo ese nombre al hijo, porque Dios le estaba diciendo, Isaías, no te preocupes, lo voy a disciplinar un rato, pero lo voy a hacer volver, ¿verdad? Entonces, sí. La frase de la que está en la de Isaías 1:1 y al lado está CFR, ¿qué es? La pregunta que hizo la hermana, ¿verdad? Es para confrontar o comparar. Confrontar o comparar. O sea que lo que está aquí es para, sí, hermana Judy, perdón, esa fue la pregunta suya. O sea que este versículo lo vamos a comparar con todos los demás versículos. ¿Ok? Sí. Gracias. Sí. Sí, siempre pregunten, hermanos, cuando tengan alguna duda. Ok. ¿Lo leímos todo? Sí, ¿verdad? 8, 13, 18, que le toca a la hermana Migdalia, ¿verdad? 8, 13 y 18. A él santificar, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Y luego Al 18. estoy estrenando Biblia todo de Dios. Ok. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el nombre de Sion. En el monte de Sion. Ajá. Ok, entonces vemos nosotros el carácter
por los nombres también. En el caso del versículo 13, dice que Dios tiene que ser nuestro temor y nuestro miedo. La gente hoy día no le tiene miedo a Dios. Bueno, ese es el problema de ellos, ¿ok? Pero nosotros estamos aprendiendo que tenemos que vivir con miedo a Dios. Con miedo a Dios, de no ofenderlo, de tratar de cumplir con lo que Él nos manda. Eso tiene que ver con el carácter de Dios para que nos salve. ¿Qué quiere decir Isaías? Jehová ha salvado. Entonces es importante entender que si queremos que Dios nos salve, tenemos nosotros que tener exactamente eso, temor por Dios. Hay un versículo que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Entonces, hay que ser sabios, hermano. Nunca se crea que usted tiene así con Dios. No, hermano. Nadie tiene cuello grande con Dios. Todos somos siervos. Amén. Y luego, mire, en el versículo 18 era, ¿verdad? Dice, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales. Ok, para terminar con la clase de hoy, hermanos, y para terminar con el tema de Isaías, demostramos que era casado, que era padre de 2 hijos, pero yo quiero enseñarles a los que tienen la Biblia Scofield cómo se maneja la Biblia Scofield. A mí me interesa que aprendan a manejar la Biblia Scofield, ¿ok? En el versículo 18 dice, aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales. Y ahí aparece los que tienen el Scofield. ¿Qué número ven ahí? El 3. Ahora vamos al pie de página 3, ¿sí? Y mire lo que vamos a descubrir si nosotros nos tomamos tiempo en examinar lo que dicen estas letritas. El trono de David es una expresión tan precisa a nivel de historia, históricamente hablando, como el trono de un César. Y no debe espiritualizarse. ¿Cuál es el problema de espiritualizar algo? Ok, ¿a qué se refiere Scofield cuando dice que no hay que espiritualizar? Permítanme, voy a apartar la página donde estoy leyendo. Aquí. Ok, fíjense. ¿Qué es esto? La Biblia. O la palabra de Dios, ¿verdad? Ok. ¿Tiene poder esta palabra? Sí. ¿Tiene poder este libro? Sí. Ah, pues entonces, para que no me pase nada malo, lo voy a poner debajo de mi almohada siempre para no tener pesadillas ni... ¿Qué estamos haciendo ahí? Espiritualizar, lo que dice al pie de página. Estamos espiritualizando algo que Dios no quiere que lo espiritualicemos. Dios quiere que yo viva en base a esta palabra, pero no quiere que yo a este libro lo idolatre tampoco. Mi adoración tiene que ir hacia Dios. ¿Ok? Mi adoración tiene que ir hacia Dios. Entonces, miren lo que dice, el trono de David, y no hay que espiritualizarlo. Alguien que me lea, por favor, rapidito, alguien, Lucas 1, del 32 al 30, versículo 32 y 33, para ir entendiendo. Lucas 1, versículo 32 y 33. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ok, estamos viendo nosotros de que está hablando de la casa de David, del reino de David, pero luego del reino de Jesucristo, y es el reino de Jesucristo, no el reino de David. No, el reino de David nunca va a terminar, y nosotros somos la iglesia, los hijos de David. No. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. ¿No es? De los santos de los últimos días. No, tampoco, ¿verdad? Entonces, y véase, por ejemplo, la palabra reino en el Antiguo Testamento. Vamos a descubrir la palabra reino. Se fijaron que su reino no tendrá fin, ¿verdad? Ok, hay que entender eso. Que eso está hablando no en base a David, está hablando en base a Jesucristo.
Jesucristo. Ok, ahora alguien que me lea, por favor, Zacarías 12:8. En medio, en el paréntesis que estoy haciendo, estoy también enseñándoles a conocer la Biblia Scofield. Esta. Ok, quiero que vean algo. Zacarías 12:8. Diga. Aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Ajá, espiritualizar en el sentido ese sería de pensar todos somos hijos de David o el gran líder es David. No, tampoco, está mal visto eso. A David no hay que idolatrarlo, es más, en David tenemos que pensar como siervo de Dios, no como que va a ser algo para nosotros. Ok, ahora, conociendo la Biblia Scofield, ¿se fijaron en algo que decía después de que estaba la cita de Zacarías? ¿Qué decía a la par? Cuando estábamos en Isaías, cuando llegamos al pie de página en el libro de Isaías, se fijaron que en el capítulo que estábamos leyendo, en el capítulo 9, versículo 7, nos manda al pie de página con el número 3. ¿Se fijaron? Y abajo dice Zacarías 12:8. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo ves, Orlando? ¿No ves? Abajo. ¿Es el 9? Sí, es que la cita es el 9:7. Y el número 3 abajo, ¿te fijas que abajo dice 3? Ah, sí. Ok, ahí dice, véase el reino en el Antiguo Testamento de Zacarías 12:8, coma, y luego dice nota. ¿Lo lees? ¿Lo logras ver? Mira, no sé si tenés la misma. Sí, Entonces ves que dice nota por ahí. Ay, no alcanzo. ¿Ves que dice nota? ¿Qué quiere decir esa nota? Que tenés que ir a Zacarías 12:8 y luego leer la nota que está en Zacarías 12:8. Exactamente. ¿Usted lo tiene también igual? Sí, ok, quédese ahí. Ve que aquí dice 12:8. 12:8. Esa es la cita, Zacarías 12:8, ¿sí? Y ve que dice nota. Ahora váyase a Zacarías 12:8 y lee esa nota. Sí, váyase a Zacarías 12:8. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. El de Isaías es el 9:7. Mijo, está al final, papá. Ahí está el 9:7. Ah, okay. Aquí dice Zacarías 12:8. ¿Lo ves? Ya. Y ahora dice nota. Nota. Esa nota nunca hermanos, en la Biblia Scofield, cuando tengan la Scofield, nunca pasen por alto esas notas. Van a ver por qué. ¿Lo encontraste, Humberto? No, Ok. Zacarías 12:8. Sí, pero no es la Scofield, ¿verdad? No. Ok. Ok, hermanos. Tienen que tener esta Biblia para que me sigan la corriente. Ok, las que tienen Scofield, váyanse a Zacarías 12:8. ¿Lo tenés, hermanito? 12:8. No lean. No. Solo quiero que los que tienen Scofield vayan al 12:8. Quiero enseñarles algo. En el 12:8 dice, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. Vuelve a aparecer David, pero David no es nuestro ídolo, no es nuestro Dios, no es ningún santo. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. ¿Ven que la segunda vez que se menciona a David está el número 2 ahí? Lili. Estoy viendo, Lili. Ok. En el número 2, al pie de página, tiene que estar aquí. Aquí está. Ok. Está. ¿Lograron ver el número 2? Sí. Ahora búsquenlo abajo, al pie de página. Ven el 2 y está entre paréntesis 12:8.
Si ustedes se perdieran, allí tienen que regresar para recordar dónde quedó su lectura. 12:8. Se fijan que 12:8, sí. Se fijan que ahí dice reino Antiguo Testamento. Resumen, véase también el reino en el Nuevo Testamento, Lucas 1:33, 1 Corintios 15:24, y hay que volver a leer la nota en 1 Corintios 15:24, y da uno, entre paréntesis, el primer hombre y la primera mujer, y recibieron señorío sobre la creación. Génesis 1:26-28, este señorío se perdió con la caída y Satanás se convirtió en príncipe de este mundo, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la Biblia? Dándonos un estudio grande sobre lo que son los reinos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, con relación a David y el Mesías, con relación a David y a Jesucristo. El Antiguo Testamento presenta a Jesucristo como Mesías. El Nuevo Testamento presenta al Mesías como Jesucristo. Hay un switch, pero también ahora están tratando de que entendamos a través de esas notas el reino de Satanás. ¿Por qué? Porque hay un conflicto con ese reino. Y todo eso lo vamos a ir viendo de cómo Isaías previene a Israel diciéndole, hay un reino que está sobre ustedes, ese es el reino de Jehová, pero hay un reino que ustedes han dejado que se introduzca en ustedes, ese es el reino de Satanás, y por eso es que han perdido el miedo a Dios, el temor a Dios, y por eso Dios los va a meter en un cautiverio. Profetizado desde Deuteronomio capítulo 26, lo vive en su propia carne Jeremías capítulo 24, y tiene que profetizar Isaías antes del cautiverio, durante el cautiverio, y lo mismo Jeremías antes del cautiverio, durante el cautiverio, y las famosas 5 lamentaciones en el libro de lamentaciones de Jeremías. ¿Ok? Se acabó la clase. Sí, ¿saben qué? No les voy a dar todavía no les voy a dar todavía el cuestionario porque tengo que terminar como cerca de 10 láminas más con ustedes. El cuestionario se lo voy a dar hasta la otra semana. ¿Ok? ¿Preguntas, hermana? Ajá. El otro nombre de Isaías. Ah, de Isaías. Hacer. Ajá. Asbaz. Ese es el otro hijo. Sí. Sí. ¿Y qué quiere decir? Despojo, ¿ok? Despojo. Tarea. Ok, hermano. ¿Aquí levantó alguien la mano antes? Orlando y después Humberto. ¿Alegorizar es lo mismo que espiritualizar? No. No. Alegorizar es un asunto gramatical y al mismo tiempo es un asunto que tiene que ver con la homilética. Voy a traer una alegoría para que entienda mejor el oyente, ¿verdad? Entonces, voy a apelar a un ejemplo. Alegorizar es apelar a un ejemplo para que lo que estoy predicando quede más afirmado en la mente del oyente. Sí, como no, para que la gente se lo grabe. Sí, más impregnado. Sí, hermano Humberto. Sí, ok. Sí. Por ejemplo, voy a ir a pedir trabajo. Dios quiera que me lo den. ¿Verdad? Te lo juro. Por esta cruz te lo juro. ¿Verdad? Entonces, eso es espiritualizar. ¿Verdad? Nuestra confianza tiene que ser de una manera interna en Dios.
¿verdad? No es que yo tenga o traer una cruz, un escapulario, una imagen. No, eso es espiritualizar y eso a Dios no le gusta, porque eso está bien pegado, es una línea bien fina con la idolatría. Espiritualizar. Ujú. La puede traer, ¿cómo no? Yo no le veo ningún problema que traiga una cruz sin Cristo, ¿verdad? Pero no hay que proveerle ningún poder, ¿verdad? Sí, Jonathan. Ah, ok. Por ejemplo, ¿qué es lo que andas ahí en el cuello vos? Una virgen de Alguien está en problemas. Ah, no, está bueno, está bueno. ¿Ah? ¿Qué anda? Es él. Es un oso, es un oso. Es un oso, es un oso. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien, hermanos? Vaya pues, gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Vamos a despedirnos entonces con una oración. Ah, la tarea, ya se las dije. Memoricen los 5 nombres de los reyes. Usías, Otam, Acaz, Ezequías, Manasés. No importa, yo quiero que se lo memorice. Ah, pues. Sí, ok. Ok, recuerden que los nombres están en Isaías 1:1. Solo tienen que agregar Manasés, porque les va a servir, ¿verdad? Manasés, ok. Pero acá no hay la Manasés, ¿no? Lo que pasa que en algunos casos dice, por ejemplo, Manasés, hijo de Jacob. ¿Realmente Jacob fue papá de Manasés? No, Jacob fue papá de José. Y José, papá de Manasés. No escriban eso, porque estoy poniendo el ejemplo de Jacob, José, Efraín y Manasés, los de Egipto. Solo era un ejemplo. Ok, recuerden que Isaías era hijo de Amós. Amós, con Z. Sí, hermano. Sí, ese libro, pero lo pueden empezar a leer ya. Léanlo. Es más, léanlo desde el principio, ¿ok? ¿Cómo se lee un libro? Se lee desde aquí, hermano. Sí. Ben Shabur. Entonces, se lee aquí. Lean todo, hermano. Un libro hay que leerlo todo. Hasta el índice. Se tiene que leer todo el libro, ¿ok? Y no tengan miedo subrayar, poner anotaciones. Cualquier pregunta que se les ocurra, escríbanla para hacerla aquí en la clase. Sí, Orlando. ¿La clase va a ir cronológicamente como va la Biblia por capítulos o vamos a ir brincando? Ahorita brincamos. Ahorita brincamos, sí. Sí, cuando hablemos de historia, lo más seguro es que vamos a ir brincando. Cuando vayamos con el libro, vamos a ir cronológicamente, de acuerdo, capítulo 1, 2, 3, 4, hasta que leamos los 66 capítulos. ¿Ok? No. Sí, ya no, porque ya ahorita ya dijimos algo que les va a hacer falta ya. No, yo creo que este grupo está bien. Podríamos buscar algo más grande, un lugar. Pero no, así estamos bien, hermano, así estamos bien. Es más, vamos a tratar de poner una mesa más por los hermanos que se quedaron sin mesa. Yo creo que aquí se podría ver cómo se acomoda una mesa. ¿Ok? Entonces, ¿no hay más preguntas? ¿No? Ok. Esa es explique eso, hermana Jamie. Es en línea y es gratis. Sí, gracias, hermano. Está bien. Bien, pues, entonces, ¿nos vamos? Despídanos en oración, hermano, por favor. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, tipo amado,
Gracias te damos, Señor, por poner el querer en nuestro pastor, Amén, de Señor. querernos enseñar, Señor, las cosas importantes del Mesías. Sí, Señor. Te pedimos y te suplicamos, Señor, que tu Espíritu esté con él, la sabiduría, Señor. Y a nosotros, Señor, danos entendimiento, Señor, para Amén. poder aprender bien. Y que lo que aprendamos, Señor, se quede en nuestro corazón y en nuestra mente para presentar defensa de tu evangelio, Amén. sea necesario. Sí, Te Señor. damos las gracias, pues, Señor, y bendice a todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes. Llévalos con bien, Señor, cuídalos y protégelos. Dale descanso, Señor, para sus días laborales. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén. Amén.